Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Hola mis queridos amigos y hermanos, mi nombre es David Ramírez y quiero compartir con ustedes otra reflexión acerca de la palabra de Dios, continuando con la carta a los Corintios, y en el capítulo 11, que no concluimos en el audio anterior, pues nos llevó la mayor parte del audio a hablar acerca del atavío de las mujeres, del velo y de aquello que ya mencionamos, y quería en esta ocasión tocar acerca de la cena del Señor. Principalmente es lo que en el resto del pasaje se habla, aunque del verso 17 al 22 del capítulo 11 de Primera de Corintios, también el apóstol Pablo nos habla acerca de una situación que se daba con esta iglesia o con los hermanos en esta iglesia, y es que dice aquí, como título dice abusos en la cena del Señor. Ya comienza como a introducir el apóstol lo que quiere hablar después en cuanto a lo que conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Dice aquí en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, que en medio de la congregación, como ya lo había dicho el Señor Jesús en alguna parábola que él contó del trigo y la cizaña, juntamente con el trigo hay cizaña. Y también en las iglesias, pues tristemente no todos son hermanos, sino que también hay gente que causa divisiones, y el Señor Jesucristo dijo también que un reino dividido no puede prevalecer. Por lo tanto, en algún momento el Señor hará manifiesto quiénes son aquellos que no están dentro de este orden, que no son aprobados, y serán pues quitados de la iglesia. Nosotros que estamos ahora oyendo este audio, que nos hemos acercado al Señor, debemos de decirle: Señor, revisa mi corazón, ve que todo esté en orden, no quiero causar divisiones, no quiero ser cizaña, sino quiero ser trigo, y busquemos que el Señor obre en nuestra vida para que pues nosotros seamos parte de ese trigo y no de la cizaña, y que no seamos de los que causan divisiones, sino más bien, como dice aquí, que seamos nosotros los aprobados, aquellos que el Señor Jesús les dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que seamos siervos fieles y no de aquellos que son desechados, que ya no pertenecen al cuerpo de Cristo. Eso es lo que menciona aquí el apóstol Pablo en cuanto a las divisiones. Y después en el verso 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol lo que nos quiere enseñar aquí, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que esta gente en Corinto se reunía, pero no con una solemnidad de celebrar la cena del Señor, sino más bien como pasar el rato para comer. Incluso dice que algunos se embriagaban, lo tomaban más como una fiesta que como un recordatorio, más que como un acto solemne de recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, no solamente en la cruz, que ahí fue donde culminó su obra redentora, pero sí a lo largo de todo su ministerio, pues él hizo muchas cosas, y dice el apóstol que debemos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero esta gente se reunía para pasar el rato, para pasarla bien, e incluso dice también aquí al final, dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Quizá también algunos llevaban mejores platillos, mejor comida, y entonces de alguna forma avergonzaban a aquellos pues que no tenían para llevar algo pues tan elaborado, o que de plano ni tenían comida para llevar, y entonces se daban ese tipo de divisiones, de discusiones, de contiendas dentro de la iglesia. Y después el apóstol Pablo menciona lo que el Señor le mostró a partir del verso 23 y hasta
el verso 26 habla de lo que se conoce como la institución de la Cena del Señor, o la forma en que debe celebrarse, y dice aquí en el verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero hacer énfasis en el verso 25 cuando dice que tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto lo encontramos en el libro que escribe el profeta Jeremías, en el capítulo 31. Vamos a ver lo que dice ahí acerca de este nuevo pacto. Y vamos a leer a partir del verso 31, Jeremías 31, verso 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, lo que aquí podemos ver en cuanto a este pacto, dice que Dios dará su ley, escribirá su ley en nuestro corazón, y también otra cosa que es para nosotros pues grandiosa es que perdonará nuestros pecados, y dice que no tendrá más memoria de ellos, dice en este pasaje. Y algo también que nos enseña aquí es que dice en el verso 34 que ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce a Jehová, porque todos lo conocerán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no son necesarios los maestros? No, sí, claro, los maestros que también podemos encontrar en la carta que escribe el apóstol Pablo, donde dice que el Señor Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no hubiese necesidad de esos maestros, si todos conociéramos del Señor, entonces hay un conflicto entre esos dos pasajes. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, antes el que quería conocer y consultar a Dios tenía que buscar a los profetas, tenía que buscar a aquellos hombres también conocidos como videntes o profetas, es lo mismo, y entonces consultaban qué era lo que Dios quería decirles, y tenían que acercarse a alguien que les enseñara cuál era la voluntad de Dios, que les revelara aquello que Dios quería decirles. Hoy no es así. Hoy Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros. Hoy tenemos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, y a través de Él Dios nos habla, nos revela, nos enseña. Entonces a eso se refiere. Aquí va a estar el Espíritu Santo presente en cada creyente, enseñándonos acerca de Dios, dándonos el conocimiento de Dios. Ya no iba a ser solamente aquella persona que Dios elegía para poner su Espíritu y que a través de Él se le enseñara al pueblo, ¿no? Hoy ya no es así, todos podemos acercarnos al Señor, pero claro, como les decía, hay quienes tienen el ministerio de maestros, y entonces hay una revelación más profunda de parte de Dios a sus vidas. Además que también una cosa es aprender y otra es enseñar. Todos podemos aprender, pero no todos Dios nos ha dado la capacidad de enseñar. Hay quien tiene ese ministerio y entonces todos aprendemos, pero hay quien tiene una manera de enseñar que para nosotros es clara, es práctica y lo aprendemos de una mejor manera. Por eso es que aunque todos podemos aprender del Señor, los maestros están para que nos enseñen de una manera fácil, que podamos entenderlo. Y les decía, en cuanto al nuevo pacto que se menciona aquí, dice que la ley estará en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, y Dios será para nosotros por Dios y nosotros seremos su pueblo. Y dice también al final
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, ya el pecado no iba a ser cubierto como sucedía cuando sacrificaban a algún borrego, algún cordero, y entonces la sangre de ese cordero cubría el pecado, no lo quitaba, solamente quedaba cubierto, por decirlo de esta manera. Pero recordemos que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no es cubierto, sino es quitado. Por eso es que Dios no tiene más memoria de nuestros pecados, porque son quitados, son eliminados de nuestra vida. Y entonces este pacto es el que menciona el Señor Jesús cuando dice que esa es la copa del nuevo pacto en su sangre. Y después, cuando el apóstol Pablo enseña cómo se debe de llevar a cabo la Santa Cena, algo de lo que se nos menciona ahí es que debemos tener presente la muerte del Señor, no de una manera pues fea, en el sentido de que recordar cómo sufrió y todo lo que le hicieron, no en ese sentido, sino los beneficios que obtuvimos a causa de ese sacrificio. ¿Cuál es? Pues entre ellos, como lo acabamos de ver, es el perdón de nuestros pecados. Y entonces más adelante el apóstol habla de algunas consecuencias de gente que comía la cena del Señor indignamente. Lo vamos a leer, está aquí en el mismo capítulo que estamos considerando, pero a partir del verso 27. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que podemos aprender o entender de esto del que come y bebe indignamente? Bueno, si tomamos en cuenta el contexto del que viene hablando, que no lo hagamos de una manera ligera, que no lo tomemos como un momento de esparcimiento, de convivencia, para pasar el rato. Eso es de lo que viene hablando el apóstol. Dice: algunos comen y se embriagan, es decir, lo tomaban más como un evento social que como un acto solemne en el que recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, el dar su vida para que nuestros pecados pudieran ser quitados y que la ley de nuestro Dios estuviera en nuestra mente y en el corazón. Y había gente que no lo hacía así, lo tomaba más como un momento para convivir que un acto en el que podamos recordar lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero no está de más también pues el revisar nuestra vida, ver que nuestra vida no se haya acomodado a un pecado, que no estemos tolerando ciertas cosas que son indebidas, que no nos hayamos, como dice el apóstol Juan, estemos practicando el pecado. Una cosa es caer, tropezar en una ocasión, y otra cosa es ya tener como práctica el pecado. También es bueno que chequemos eso en nuestra vida y que nos pongamos a cuentas con el Señor. Pero yo creo que lo que el apóstol nos enseña aquí es en cuanto a eso, que tomemos ese acto como algo que requiere seriedad, algo que requiere también de un corazón entregado, agradecido, una actitud de adoración acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo, y no tomarlo como algo ligero. Pero vuelvo a decirlo, vale la pena también revisar cómo está nuestra vida en cuanto al pecado. Y dice el verso 29 que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe. Para sí, que es discernir, pues es darnos cuenta de dos cosas. Discernir es dividir en dos, es lo que más o menos da a entender esa palabra, y podemos entonces pensar que se puede hablar del cuerpo de Cristo literalmente, de los padecimientos de nuestro Señor, pero también de la iglesia, de lo que Él ganó por su sangre, que somos nosotros ya como el cuerpo de Cristo, y debemos de hacer esa diferencia entre lo que Él hizo con su cuerpo físico y que a su vez fuimos nosotros ahora formados como el cuerpo del Señor Jesucristo, que más adelante el apóstol Pablo en el siguiente capítulo, en el 12, habla acerca de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y debemos nosotros tener en cuenta eso, que nuestra vida delante del Señor esté bien, pero también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, no haya divisiones, no haya contención, no haya contiendas. Debemos de tener en cuenta eso. Y había consecuencias, al menos en la iglesia en Corinto, porque después el apóstol Pablo en el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vean lo que dice después: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos
a otros. Es decir, vuelve el apóstol a retomar el tema en cuanto a la forma en que debe de llevarse a cabo la cena del Señor. Es cierto, insisto, que nuestra vida debe estar lo más cercana a la santidad. Siempre debemos de estar alejados del pecado lo más que podamos, pero en este contexto que estamos leyendo debemos de tomar con seriedad la cena del Señor. Y yo creo que la gente que andaba en desorden en este sentido era aquella que se enfermaba, que no estaban bien. Dice que hay enfermos y débiles, y algunos incluso ya habían muerto. Es lo que da a entender cuando dice muchos duermen, pero no porque propiamente estuvieran en un pecado, sino por tomar a la ligera la cena del Señor sin reconocer la importancia que tuvo ese sacrificio y todo aquello que ganó para nosotros. Eso es el énfasis que está haciendo aquí el apóstol. Pues vuelve a retomar ese tema en el verso 33, dice: espérense unos a otros, háganlo de una manera correcta, en orden, no lo tomen como glotonería, sino algo que sea para recordar a nuestro Señor. Porque dice en el verso 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que, mis amigos y hermanos, pues cuando en su iglesia se haga esto de la cena del Señor, la comunión con el Señor, la Santa Cena, tiene diferentes nombres, pero el hecho o el evento es el mismo. Recordemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, los padecimientos en la cruz y lo que Él ganó para nosotros, y hagámonos de una manera seria. No lo hagamos para pasar el rato o como parte ya de algo que se tiene que hacer en nuestra iglesia, como una lista de actividades, ¿no? Primero llegamos, nos saludamos, nos sentamos, tomamos la cena del Señor, nos salimos. No, que no sea parte de una lista de actividades, sino de una vida en nuestras vidas, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues les dejo con esta reflexión. Con esto terminamos el capítulo 11, y en el siguiente audio, si